Días amigos, bienvenidos a un nuevo video de su canal JIS Capacitación. En esta ocasión vamos a continuar con la solución de los ejercicios complementarios del capítulo 1 del libro de Wackerly. Vamos a estar resolviendo los ejercicios 1.32 a 1.38. Comencemos con el ejercicio 1.32. Este ejercicio dice: sea K mayor o igual que 1. Demuestre que, para cualquier conjunto de n mediciones, la fracción incluida en el intervalo y barra menos k por s a y barra más k por s es al menos 1 menos 1 entre k cuadrada. Aquí y barra, recordemos que es el promedio. Y ese sería lo que sería la desviación estándar muestral. Sugerencia. Y nos proporciona la fórmula de la desviación estándar muestral. S cuadrada igual a 1 entre n menos 1, por lo que sería la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de cada y, cada dato, menos el promedio de todos los datos, esta diferencia elevada al cuadrado. En esta expresión sustituya con k por s todas las desviaciones para las cuales el valor absoluto de y menos y barra mayor o igual que k por s. Simplifique. Este resultado se conoce como teorema de Chebyshev. Demostración. Aquí, para demostrar, lo que vamos a hacer va a ser definir n' como el número de mediciones que van a caer fuera o en las fronteras del intervalo y barra más menos una constante k por la desviación estándar, que sería lo que tenemos aquí a la derecha de la diapositiva. Por lo tanto, la fracción de datos del intervalo está dada por n menos n' entre n. Entonces, n menos n' pues va a ser la cantidad de datos que están en el intervalo, porque n' van a ser los datos que no están en el intervalo. Multiplicando la definición de la varianza muestral por n-1, separamos la sumatoria total en dos conjuntos disjuntos y exhaustivos A y B. Entonces, aquí en la fórmula, en la igualdad que tenemos en la parte superior, tenemos n-1 en el denominador y en el numerador 1. Entonces, este n-1 pasa multiplicando a la s cuadrada. Como está dividiendo en el factor derecho de la fórmula, lo pasamos multiplicando a la izquierda, que es lo que tenemos aquí en la parte de abajo. n-1 por s cuadrada igual a lo que nos queda en la derecha, que sería la sumatoria de i igual a 1 hasta y menos y barra al cuadrado. Y aquí podemos dividir esto en dos conjuntos. Los elementos que están fuera del intervalo que nos está preguntando el problema, que van a ser denominémoslo como el conjunto A, serían los datos i que pertenecen al conjunto A, y por y menos y barra toda esta diferencia elevada al cuadrado. Entonces estos serían los datos que están fuera del intervalo, digamos los n' elementos que hemos definido, que caen fuera. Y le vamos a sumar un conjunto B, que serán los datos que sí están dentro del intervalo. Entonces y menos y barra al cuadrado en el conjunto B para todos los datos sí que pertenezcan. Entonces, resumiendo, aquí en la parte inferior de la diapositiva tenemos dos condiciones de pertenencia. Los datos i que no pertenecen al intervalo. Aquí, digamos, y barra, y menos y barra va a ser mayor o igual que k por s, que es lo que tenemos acá arriba. Y en el conjunto B,
pues vamos a tener los que sí están dentro del intervalo. Entonces aquí y menos y barra va a ser menor que k por s. Entonces, la sumatoria que tenemos acá arriba, simplemente, digamos, tenemos n datos, la estamos dividiendo en dos sumatorias. Una que va a tener n' datos, que van a ser los que pertenecen al conjunto A, que sí, que están fuera del intervalo, perdón. Y los que están dentro del intervalo, que va a ser n menos n', ¿no? Entonces, lo que tenemos acá. Entonces, esos n menos n' van a estar dentro del intervalo. Digamos, la sumatoria lo que hace es dividirse en dos conjuntos de datos. Los i de los n que no están en el intervalo y los i de los n que sí están en el intervalo. Entonces, esta es la primera parte del problema. Entonces, vamos a acotar ahora por la parte inferior lo que sería la suma de cuadrados. Entonces, aquí, obviamente, pues lo que estamos haciendo es quitar el segundo término de la sumatoria. Nos vamos a quedar solamente con los datos que no están dentro del intervalo. Entonces, si se fijan, lo que hicimos fue eliminar el término de la sumatoria, el término derecho de la sumatoria que teníamos aquí en la diapositiva anterior, y nos quedamos solamente con el término izquierdo. Bueno, no término izquierdo, con el primer término del término izquierdo. Entonces, estamos quitando también la igualdad, estamos poniendo un mayor o igual. Y este mayor o igual, ¿qué implica? Pues implica que n menos 1 por s cuadrado era igual a los dos términos. Entonces, si este término es 0, suponiendo, entonces este n menos 1 por s cuadrada va a ser igual a este. Y si este es mayor que 0, entonces este n menos 1 por s cuadrada va a ser mayor que esta sumatoria que corresponde al conjunto A. Entonces, por eso aquí estamos eliminando el término de la derecha y me estoy cambiando el igual por un mayor o igual. Porque al eliminar el término de la derecha puede ser que este haya sido 0 o mayor que 0, porque estamos hablando de una expresión elevada al cuadrado. Por lo tanto, aquí esa igualdad se convierte en un mayor o igual. El igual cuando el segundo término de la derecha fuera 0, o el mayor o igual cuando el segundo término de la derecha fuera mayor que 0. Obviamente, para que sea 0, pues muy probablemente sería que los datos que están dentro del intervalo no fuera ninguno, ¿no? Entonces, ahora aquí tenemos esta diferencia de y menos y barra al cuadrado dentro de la sumatoria de todos los elementos que están fuera del intervalo. Y lo que nos decía el problema es que vamos a considerar que y menos y barra de su valor absoluto va a ser mayor o igual que ese, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Y menos y barra elevado al cuadrado va a ser mayor o igual que k por s cuadrada. Digamos, en la diapositiva anterior tenemos ks, ¿no? La diferencia, ¿no? Acá lo que estamos haciendo es tomar la expresión cuadrática, que sería esta, y las constantes de la derecha las estoy multiplicando también al cuadrado, pues para que se mantenga la desigualdad. Bueno, entonces, como el conjunto A contiene exactamente n' elementos, podemos sustituir esta cota inferior en cada término de la sumatoria para simplificar lo que sería el miembro derecho. Entonces, aquí nosotros tenemos la sumatoria de los y menos y barra al cuadrada del conjunto A, llamémoslo así, que sería esta parte de la desigualdad que tenemos en la parte superior, mayor o igual que la sumatoria desde
i, bueno, o de todos los elementos i que pertenezcan a A de k cuadrada por s cuadrada. Entonces, digamos, en la expresión que tenemos acá estamos incorporando lo que sería las sumatorias de todos los términos. Y aquí nosotros, el elemento de la derecha, recordemos que en esta sumatoria tenemos n' elementos. Entonces, podemos multiplicar n' por k cuadrada por s cuadrada. ¿Por qué? Porque estas son dos constantes elevadas al cuadrado. Entonces podemos multiplicar n por ese valor interior de la sumatoria. Bueno, n'. Bueno, entonces ahora, si nosotros consideramos las sumatorias como las teníamos, acá en la parte izquierda tenemos n-1 por s cuadrada, ¿no? Y a la derecha tenemos esta sumatoria, ¿no? Entonces hemos verificado que esta sumatoria es igual a n' por k cuadrada por s cuadrada. Entonces puedo sustituirla en mi fórmula, en mi primer fórmula. Entonces podemos decir que n-1 por s cuadrada va a ser mayor o igual que n' por k cuadrada por s cuadrada. Y si nosotros pasamos el n-1 que tenemos acá en el término izquierdo de la desigualdad, pues lo paso dividiendo a la parte derecha, ¿no? Entonces me queda s cuadrada igual a k cuadrada por s cuadrada por n', reordenando, entre n menos 1. Y ahora lo que podemos hacer es dividir ambos términos de la desigualdad entre s cuadrada. Entonces aquí s cuadrada, si lo divido entre s cuadrada, me va a dar este 1. Y este s cuadrada entre s cuadrada, pues se va a eliminar. Porque me va a quedar k cuadrada por n' entre n menos 1. Y aquí esto pues lo podría simplificar de la siguiente manera. Y aquí ustedes se preguntarán cómo decimos que k cuadrada por n' entre n menos 1 es mayor o igual que k cuadrada por n' entre n. Si ustedes se fijan, aquí en la parte superior tengo n menos 1 menor que n, que eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, si tengo 1, bueno, mejor dicho, si paso los dos elementos de la desigualdad a la parte contraria, entonces este n me va a quedar en la parte izquierda n menos 1 entre n. Y este n menos 1 lo puedo mandar aquí a la derecha también dividiendo. Entonces me quedaría 1 entre n menor que 1 entre n menos 1. Por lo tanto, 1 entre n menos 1 va a ser mayor que 1 entre n, ¿no? Entonces, si yo aquí tengo que es mayor o igual que k cuadrada por n' entre n menos 1, como esto es mayor que k cuadrada por n' entre n, entonces puedo decir que 1 es mayor o igual, o concluir que 1 es mayor o igual que k cuadrada por n' entre n. Básicamente lo que estoy aquí diciendo es que 1 entre n menos 1, digamos si quito el término k cuadrada por n', 1 entre n menos 1 es mayor o igual que 1 entre n, obviamente, ¿no? Entonces, si 1 es mayor o igual que esta expresión y esta es mayor que esta, entonces por conclusión 1 va a ser mayor que la tercera expresión, ¿no? Entonces por eso tenemos aquí a 1 mayor o igual que k cuadrada por n' entre n. Entonces aquí nosotros de esta expresión lo que podríamos hacer es pasar dividiendo el k cuadrada aquí abajo del 1, y es lo que tenemos acá en la parte de abajo, 1 entre k cuadrada mayor o igual que n' entre n, ¿no? Entonces aquí digamos si quiero invertir la desigualdad, le cambio los signos a ambos lados de la desigualdad, entonces me queda menos n' entre n
va a ser mayor o igual que menos 1 sobre k cuadrada. Y aquí pues nosotros ya estamos aproximándonos a lo que nos pedía lo que sería la solución del ejercicio. ¿Por qué? Porque si yo sumo 1 en ambos lados de la desigualdad, aquí tengo un 1 menos n' entre n, que era lo que teníamos acá en la parte izquierda, y también en la parte derecha de la desigualdad me queda 1 menos 1 entre k cuadrada. Entonces ya aquí tengo esta expresión. Aquí puedo sacar factor común y digamos me queda dividiendo, sería n entre 1, pues me va a dar n por 1, que sería esta n que tenemos acá, y n entre n me da 1, que por esta n' sería esta n'. Entonces me queda n menos n' va a ser, lo divido entre n, va a ser mayor o igual que 1 menos k cuadrada. Entonces, esto era lo que nos pedía resolver el ejercicio. Aquí una disculpa, que nos decía que teníamos que demostrar que la fracción incluida en el intervalo y barra menos k, que es una constante por la desviación estándar, a y barra más la constante k por la desviación estándar, era de al menos 1 menos 1 entre una constante k elevada al cuadrado. Y nos dice que esto se llama el teorema de Chebyshev. Entonces ya logramos demostrarlo que sí, que sí. Bueno, ahora vamos a trabajar con el ejercicio 1.33. Aquí nos dice este ejercicio. El gerente de personal de cierta empresa tiene registros del número de empleados ausentes por día. El número promedio de ausentes es 5.5 y la desviación estándar es 2.5. Debido a que hay muchos días con 0, 1 o 2 ausentes y solo unos pocos son más de 10 ausentes, la distribución de frecuencia está altamente sesgada. El gerente desea publicar un intervalo en el que al menos 75% de estos valores mienta. Use el resultado del ejercicio 1.32 para hallar ese intervalo. Aquí básicamente lo que nos está diciendo al señalar que la frecuencia está altamente sesgada, quiere decir que la mayoría de los datos van a ser 0, 1 o 2 ausencias, ¿no? Entonces, pues aquí en principio tenemos que ver cuáles son nuestros parámetros. Primero, la media muestral va a ser y barra y vale 5.5. Y la desviación estándar S vale 2.5, perdón. Entonces, en el ejercicio 1.32 vimos el teorema de Chebyshev y demostramos que la fracción mínima de datos dentro de un intervalo simétrico alrededor de la media está acotado inferiormente por este teorema, ¿no? Entonces, veíamos que esa fracción la podíamos calcular con la diferencia de 1 menos 1 entre una constante k cuadrada. Entonces aquí 1 menos esta constante k cuadrada que no conocemos, pues nos está diciendo que debe contener al menos un intervalo del 75% de los valores. Entonces de esta expresión pues podemos despejar k. Vamos a pasar restando, digamos, este 1 lo vamos a pasar restando al... Mejor dicho, vamos a pasar el punto 75 restando a este término izquierdo. Me queda 1 menos punto 75. Y este menos 1 entre k cuadrado que tiene signo negativo lo paso a la parte derecha de la igualdad y me queda como 1 entre k cuadrada, ¿no? Entonces aquí me queda que 0.25 va a ser igual
a 1 entre k cuadrada al hacer esta diferencia de 1 menos 0.75. Y podemos pasar k cuadrada aquí donde tenemos el punto 0.25 y el punto 0.25 lo paso dividiendo a la expresión de la derecha. Entonces me queda que k cuadrada va a ser igual a 1 entre 0.25 y esto va a ser igual a 4. Entonces, para obtener el valor de k, pues tengo que sacar la raíz cuadrada de 4. Entonces, k va a valer 2. Una vez determinado que k vale 2, desviaciones estándar, para garantizar la inclusión de al menos el 75% de los registros, pues vamos a construir el intervalo simétrico empleando la estructura teórica que necesitamos, que sería la media muestral y barra más menos la constante k obtenida multiplicada por la desviación estándar este. Entonces, esto que nos va a dar un intervalo que va a tener un valor inferior, que va a ser la resta de la constante por la desviación estándar de la media muestral, y un intervalo que va a ser la suma de la constante por la desviación estándar más la media muestral. Entonces, si sustituimos nuestros valores, sabemos que la media vale 5.5, la desviación estándar 2.5 y la constante obtenida fue 2. Entonces, este sería el término inferior del intervalo, este sería el término superior del intervalo, expresándolo de manera similar. Haciendo los cálculos, pues me va a quedar que el intervalo inferior va a ser 5.5 menos 5 igual a 0.5 y el superior 5.5 más 5 igual a 10.5, ¿no? Entonces aquí lo que podemos observar es que a pesar de que la distribución del ausentismo está fuertemente sesgada, pues vemos que la mayoría de los datos se concentran entre 0, 1 y 2 y a la derecha, digamos en datos que van ya de 10, 9 o más adelante, pues hay pocos valores. El valor o intervalo que hemos calculado nos está asegurando con certeza que al menos 75% de los días registrados van a tener un contreo entre 0.5 y 10.5 empleados ausentes. Entonces, el 75% de los días van a caer en este intervalo, que era lo que se nos preguntaba. Bueno, ahora vamos a resolver el ejercicio 1.34 y aquí nos pregunta: para los datos estudiados en el ejercicio 1.33, dé un límite superior a la fracción de días cuando haya más de 13 ausentes. Entonces aquí lo que vamos a evaluar va a ser un valor extremo que va a ser y igual a 13, y lo primero que vamos a ver es pues cómo podemos ubicar este 13 en distancia de desviaciones estándar en relación a la media. Recordemos que la media es 5.5, la media muestral, y barra, y la desviación estándar S es 2.5. Entonces aquí si a y que vale 13 le restamos y barra y lo igualamos a la constante k por s, pues entonces podríamos obtener o estamos determinando pues una distancia en términos de la desviación estándar. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la distancia en la parte izquierda y acá tenemos la desviación estándar ajustada por una constante, ¿no? Entonces y vale 13, la media vale 5.5, lo igualamos acá por 2.5, que es el valor de la desviación estándar, y podemos hacer cálculos, que es lo que estamos haciendo aquí. Ya una vez que tenemos esta expresión, puedo despejar k y obtener su valor dividiendo 7.5 entre 2.5, y esto me va a dar 3. Entonces podemos determinar que el valor límite de 13 ausencias se ubica exactamente a 3 desviaciones estándar por encima de la media muestral. Y aquí
K vale 3. Bueno, entonces aquí, continuando con nuestro ejercicio, el ejercicio número 32 pues nos permitió determinar que el teorema de Chebyshev establece de forma universal que la fracción de datos que se aleja de la media en 3 o más desviaciones estándar, ya sea hacia arriba o hacia abajo, nunca va a superar una cota máxima. ¿Y cómo vamos a calcular esa cota máxima? Pues lo podemos calcular dividiendo 1 entre k cuadrada, ¿no? Entonces aquí 1 entre k cuadrada pues va a ser igual a 1 entre 3 al cuadrado y esto me va a dar un valor de 9. Entonces si analizamos nuestra variable que se aleja 3 desviaciones estándar por debajo de la media, implicaría un escenario numérico absurdo. ¿Por qué? Porque si al promedio le resto 3 desviaciones estándar, a 5 le estaría restando 3 por 2.5 y esto me va a dar 7.5. 5.5 menos 7.5 va a ser igual a menos 2 ausentes. Entonces, pues 2 ausencias no tiene sentido, ¿no? No puede haber menos 2 faltas en un trabajo. Entonces aquí la fracción extrema del 1/9 que calculamos acá en la parte de arriba, pues se va a concentrar exclusivamente en el extremo superior de la distribución. Entonces digamos que la fracción de ausencias que esté más allá de 13 ausencias va a ser menor o igual a la fracción de datos extremos, debería ser externos a ese intervalo, perdón. Entonces aquí, pues ¿cómo lo vamos a calcular? Pues como con ese 1 entre 9 que ya habíamos obtenido. Y esto va a ser 0.1111 o 11.11% de las ausencias deberían estar por arriba de ese de 13, que es un porcentaje bastante bajo. Bueno, ahora vamos a resolver el ejercicio 1.35. Este ejercicio nos dice: una compañía farmacéutica desea saber si un medicamento experimental tiene efecto sobre la presión sistólica de la sangre. A 15 pacientes seleccionados al azar se les aplicó el medicamento y se registraron sus presiones sistólicas. Y aquí pues tenemos todos estos valores, ¿no? Desde 172 a 142. Son 15 valores. Entonces, el inciso A nos pregunta: calcule el valor de S usando la aproximación del rango. Pues recordemos aquí que para calcular la aproximación de S con la aproximación del rango, pues necesitamos identificar el valor máximo, que en este caso es 172, y el valor mínimo, que en este caso es 108. Entonces la aproximación la vamos a calcular o aproximar dividiendo el rango entre 4. Entonces en este caso el rango va a ser 172 menos 108, lo vamos a dividir entre 4, es decir, 64 entre 4 igual a 16. Que esa sería la aproximación de la desviación estándar. Ahora dice, inciso B, calcule los valores de Y barra, media muestral, y S, desviación estándar, para las 15 lecturas. A partir de las sumatorias elementales del conjunto muestral, donde la sumatoria de los 15 datos, o desde i igual a 1 hasta 15 de cada uno de los datos, es 2041. Este ejercicio lo resolví en R. No tengo aquí desglosada la suma de todos los datos, pero el valor total de la sumatoria de los 15 datos es 2041. Y la sumatoria de las elevaciones al cuadrado de estos 15 datos, tampoco traigo aquí el desglose, pero al elevar cada uno de estos datos al cuadrado y sumarlos, nos va a dar un valor de 281.807. Con esto ya podemos calcular lo que sería la media muestral, que va a ser esta sumatoria que tenemos aquí, multiplicada por 1 sobre n o dividida entre n. Entonces 2041 entre n, que vale 15 datos, me va a dar una media
aproximada de 136.1. Y la desviación estándar, pues es la raíz cuadrada de lo que sería nuestra varianza, que es esta fórmula. Entonces, la varianza pues va a ser 1 entre n-1, que lo expreso acá en la parte derecha, 1 entre 15 menos 1, de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de la y cuadrada, que es este 281.807 que estamos expresando aquí, menos la sumatoria de todos los datos, que es 2041 elevada al cuadrado, que es lo que estamos expresando acá. Entonces 2041 al cuadrado entre 15. Entonces, si ustedes realizan todos estos cálculos, pues van a obtener 17.14 o una aproximación de 17.1. Así se resuelve esta parte o este inciso B de este ejercicio. Bueno, el inciso C nos dice, use el teorema de Chebyshev para hallar valores de A y B, tales que al menos 75% de las mediciones de presión sanguínea se encuentren entre A y B. Entonces aquí nuestro intervalo que necesitamos determinar va a ser A y B. O sea, cuáles son los valores de A y B que hacen que al menos 75% de estas mediciones estén incorporados dentro de ese intervalo. Entonces el 75% lo podemos expresar como 0.75 y pues tenemos que el teorema de Chebyshev nos dice que 1 menos 1 entre esa constante k al cuadrado debe ser igual a 0.75. Si aquí pasamos multiplicando la k a la derecha, bueno, mejor dicho, este punto 75 lo paso a la izquierda y el menos 1 sobre k cuadrada lo paso a la derecha y invierto los términos. Entonces me queda 1 entre k cuadrada igual a 1 menos 0.075, que es 0.25. Entonces, si yo despejo la k cuadrada, me queda k cuadrada igual a 1 entre 0.25 igual a 4, ¿no? 1 entre 1.025 igual a 4. Y por lo tanto, k va a ser 2. ¿Por qué va a ser 2k? Porque la raíz cuadrada de 4 es 2, ¿no? Entonces la raíz cuadrada de k cuadrada es k. Entonces ahora podemos definir lo que serían nuestros intervalos simétricos. El intervalo A pues va a ser y barra, la media muestral, menos 2 desviaciones estándar. Y el intervalo B va a ser y barra, perdón, no intervalo B, el valor A del intervalo va a ser la media muestral y barra menos 2 desviaciones estándar. Y el valor B del intervalo va a ser la media muestral más 2 desviaciones estándar. Entonces, aquí hacemos estos cálculos. Tenemos A, sabemos que Y barra vale 136.1, ya lo calculamos. Y le restamos 2 veces la desviación estándar, que es 17.1. Al hacer estas operaciones sencillas, pues tenemos que va a valer 101.9 el límite inferior del intervalo. Y el límite superior, haciendo cálculos similares, el límite superior del intervalo es de 170.3. Entonces, pues lo que podemos concluir es que el 75% de las lecturas de presión se van a ubicar en este intervalo. Mínimo 101.9 y máximo 170.3. Bueno, ahora el inciso D nos dice, funcionó el teorema de Chebyshev, es decir, use la información para hallar el porcentaje real de lecturas que están entre los valores de A y B, hallados en el inciso C. Este porcentaje es real, perdón, este porcentaje real es mayor que 75%. Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es evaluar el conjunto original de datos para ver o contar cuántas observaciones caen estrictamente dentro del intervalo que calculamos. Al contrastar los valores, observamos que únicamente
la lectura extrema de 172 quedó fuera de las fronteras de este intervalo, porque supera el 170.3. Por lo tanto, tenemos que 14 observaciones no están dentro del intervalo, y si lo obtenemos como porcentaje, 14 de 15 representa 93 o 0.9333 por ciento de las observaciones, 93.33%. Entonces vemos que el teorema de Chebyshev sí funcionó de manera correcta, ya que 93.33% de las observaciones sí es mayor que 75%. Y se valida la premisa fundamental del teorema, en el sentido de que la cota matemática calculada de 1 menos 1 entre una constante cuadrada opera estrictamente como un límite inferior conservador o piso mínimo, nunca como una proporción exacta. Ahora vamos a resolver el ejercicio 1.36. Este ejercicio dice: una muestra aleatoria de 100 zorros fue examinada por un equipo de veterinarios para determinar el predominio de un parásito específico. Al contar el número de parásitos de este tipo específico, los veterinarios hallaron los resultados resumidos en la siguiente tabla de frecuencias. Entonces, en la primera fila tenemos el número de parásitos que se contabilizó en los zorros. Digamos, había zorros con 0 parásitos y zorros con hasta 8 parásitos. El número de zorros que tenía 0 parásitos fue 69, la frecuencia, y hasta 1 en un zorro con 8 parásitos. Entonces, este problema nos dice: construya el histograma de frecuencia relativa para el número de parásitos por zorro. Aquí, para construir el gráfico que vamos a mostrar, primero lo que vamos a hacer va a ser dividir la frecuencia absoluta, el FI, entre el tamaño de muestra total. Está muy fácil porque pues básicamente tenemos que dividir estos valores entre 100 en todos los casos. Entonces simplemente vamos a agregar un punto decimal a la izquierda de cada número. Por ejemplo, la frecuencia de zorros es 69. Si lo divido entre 100 me va a dar 0.69. La frecuencia, por ejemplo, de 8 zorros, pues es un zorro. Si lo divido entre 100, 0.01. Digamos, todos estos valores son las frecuencias relativas de zorros que tenían cada uno este número de parásitos respectivamente. Bueno, el gráfico o histograma que nos solicita de frecuencia relativa al problema, aquí se los muestro. Lo elaboré con el programa R. Entonces, por ejemplo, había 69 zorros o 69% de zorros que no tuvieron parásitos, ¿no? Aquí lo que podemos observar es que la gráfica o el histograma presenta un sesgo severo hacia la derecha, pues los datos están muy concentrados hacia la izquierda. Por ejemplo, solamente había un zorro que tuvo 8 parásitos. Entonces, esa es una de las conclusiones aquí de este inciso. En el inciso B nos pide calcular el promedio y la desviación estándar muestrales para los datos del problema. Entonces aquí, como tenemos datos tabulados o agrupados por frecuencias, pues lo que hice fue adaptar o retomar, mejor dicho, lo que serían las fórmulas de media y de desviación estándar para datos agrupados. Aquí la media pues va a ser la sumatoria desde igual a 1 hasta m. Digamos, m corresponde a la cantidad de datos que hay en una frecuencia, y aquí vamos a multiplicar la frecuencia por lo que sería cada dato, ¿no? Y lo vamos a dividir entre n. Entonces aquí tenemos que la frecuencia fue de 66, la suma de frecuencias multiplicadas por los datos, y esto nos va a dar
.66 entre 100, lo que sería la media, o .066 parásitos por animal, ¿no? O por zorro. Y también nos pide o necesitamos para calcular la desviación estándar y la varianza la multiplicación de frecuencias por lo que serían los datos elevados al cuadrado. Entonces aquí sería la frecuencia por cada dato elevado al cuadrado y esto me da 234. Estos datos no les dejo aquí el desglose como en otros problemas del cálculo dato a dato. Lo hice en R, pero digamos multiplicando esas frecuencias tanto por el dato como por el dato al cuadrado nos va a dar estos valores. Entonces la media, pues ya dijimos, es 0.66 parásitos y la desviación estándar, pues es la raíz cuadrada de la varianza, que sería esta fórmula, 1 entre n-1 menos la sumatoria de frecuencias por datos elevados al cuadrado, desde i igual a 1 hasta n, en cada uno de los grupos. Y en esto le vamos a sumar la sumatoria, perdón, le vamos a restar la sumatoria desde i igual a 1 hasta m, donde m es, digamos, el número de zorros en cada conteo, y lo vamos a multiplicar por la frecuencia multiplicado por el dato. Entonces, ¿qué es lo que calculamos acá? Este 66 con la diferencia de que lo vamos a elevar aquí al cuadrado y lo dividimos entre n. En la parte de abajo pues no hacemos más que sustituir los valores. En este caso n vale 100, lo sustituimos aquí. Este 234 es esta sumatoria, la sustituimos aquí. La media dividida entre, perdón, la sumatoria de los FI por YI es 66, la elevamos al cuadrado y lo dividimos entre 100. Haciendo los cálculos va a quedar 1 entre 99. Multiplicando a 234 menos 43.56, a todo esto le sacamos la desviación estándar y nos va a quedar finalmente, ya haciendo todos los cálculos, un valor de 1.39 parásitos de desviación estándar. El inciso C nos pregunta, ¿qué fracción del conteo cae dentro de 2 y 3 desviaciones estándar de la media? Sus resultados concuerdan con el teorema de Chebyshev y o la regla empírica. Entonces vamos a hacerlo primero para 2 desviaciones estándar. Aquí lo tenemos. Entonces recordemos, la media es 0.66 y la desviación estándar 1.39. Entonces vamos a calcular los límites. A la media le vamos a sumar y restar 2 desviaciones estándar para obtener los límites inferior y superior del intervalo, y esto nos va a dar 0.66 más menos 2 por 1.39, que nos va a dar más menos 2.78. Entonces el intervalo, ya haciendo esta operación, va a ir de menos 2.12 a 3.44 parásitos por SOR. Entonces, si contrastamos este intervalo con la tabla de datos originales, pues vamos a ver que en principio que no hay valores negativos, ¿no? Menos 2.12 es un valor del intervalo, pero no van a llegar datos hasta ese menos 2.12 porque el valor mínimo es 0. Entonces, los valores que estén en 0, 1, 2 y 3 parásitos, pues van a ser los que van a estar dentro de este intervalo. Entonces, si nosotros contamos en los datos del problema, hay 69 ceros, 17 unos, 6 2 y 3 número 3. Entonces, sumando a esto, nos va a dar que 95 zorros se encontraban en el intervalo de tener entre 0 y 3 parásitos. En porcentaje, 95 sobre 100, y esto es 95%. Entonces, vemos que el resultado sí concuerda con el teorema de Chebyshev, ya que si nosotros consideramos una K igual a 2 desviaciones estándar, en este caso, o una K igual a 2 multiplicada por las desviaciones estándar, si fuera aquí en el intervalo, pues ya, digamos,
usando el teorema, pues 1 menos 1 sobre k cuadrada, pues va a ser 1 menos 1 sobre 2 al cuadrado, y esto da 0.75 o 75%. Entonces, obviamente, 75% es menor que este 95% de datos reales. Entonces, al menos el 75% están, sí, sí están. Y pues este 75% supera el 68% de la regla empírica, que sería lo que se considera, ¿no? Entonces, en este caso, pues esto es así porque los datos son muy asimétricos. Bueno, ahora lo vamos a hacer para tres desviaciones estándar. En este caso, tenemos que los intervalos de la media muestral más menos tres desviaciones estándar me van a generar este intervalo. El procedimiento es el mismo, ¿no? 0.66, que es la media, más menos 3 por 1.39, que es la desviación estándar. Entonces esto me va a dar 0.66 más menos 4.17 y un intervalo de menos 3.51 a 4.83 parásitos. Entonces, en este caso se van a considerar los valores 0, es decir, los zorros que tengan 0, 1, 2, 3 y hasta 4 parásitos. Habíamos contabilizado 94 de 0 a 3 parásitos. 4 parásitos solamente se contabilizó un zorro. Entonces solamente sumamos 1 y me va a dar 96 zorros. Y aquí el porcentaje va a ser 96 entre 100 igual a 96%. Aquí también se valida el teorema de Chebyshev, debido a que la proporción empírica del 96% que tenemos aquí opera por encima de la cota mínima con k igual a 3. ¿Por qué? Porque 1 menos 1 sobre k al cuadrado va a ser igual a 1 menos 1 sobre 3 al cuadrado. Y si hacemos estas operaciones me va a dar aproximadamente 88.89%. Entonces, también al menos 88.89% de los datos están, dice el teorema de Chebyshev. Y sí, o sea, de hecho, pues son más, ¿no? Un 96%. Bueno, y aquí lo que les voy a mostrar es el código con el que se resolvió el ejercicio 1.36, sobre todo para hacer el histograma, por si ustedes lo quisieran replicar. Aquí en esta primera parte del código, básicamente lo que hago es reescribir los valores de lo que sería el número de parásitos y la frecuencia, y integro un vector donde pues tenemos los 100 datos. Hay 69 zorros que tuvieron 0 parásitos y así sucesivamente hasta un zorro que tuvo 8 parásitos, solo un 8, ¿no? Entonces aquí está la tabla de datos. Con base a esa tabla, aquí este código me permite construir lo que sería el histograma, que les muestro aquí en la parte derecha del programa R. Y ya después simplemente pues lo que hice fue obtener las sumatorias de los datos y las sumatorias de los datos al cuadrado para poder calcular la media, la desviación estándar y la varianza. Entonces eso es lo que hicimos aquí en esta parte. Aquí les muestro. Aquí en la parte inferior podemos ver el número de datos, podemos ver la suma ponderada de los datos de los FI por los YI, de los FI por los YI al cuadrado, la media muestral, la varianza muestral y la desviación estándar en parásitos, que fue lo que nos pidió el inciso B. Y en el inciso C, pues lo que voy a calcular, pues básicamente sería los intervalos, ¿no? Y la verificación que cumplan con el teorema de Chebyshev y lo que sería la regla empírica. Entonces, pues básicamente esto quería mostrarles, el código aquí por si lo gustan replicar. Bueno, ahora vamos a resolver el ejercicio 1.37. Este ejercicio dice:
Estudios realizados indican que el agua potable suministrada por algunos viejos sistemas municipales de tubería con recubrimiento de plomo pueden contener niveles peligrosos de este. Parece que la distribución de lecturas de contenido de plomo para especímenes individuales de agua tiene una medida de 0.033 miligramos por litro y desviación estándar de 0.10 miligramos por litro. Explique por qué es obvio que las lecturas de contenido de plomo no están normalmente distribuidas. Entonces, pues recordemos que la distribución normal se extiende de menos infinito a infinito. Y tenemos que en aproximadamente un intervalo de menos 2 desviaciones estándar a la izquierda de la media y 2 desviaciones estándar a la derecha de la media, se ubican, perdón, no de 2 desviaciones, menos una desviación estándar a la derecha de la media y una desviación estándar a la izquierda de la media, se ubica en lo que sería el 68% de los datos. Entonces, si calculamos el límite inferior con nuestros datos, tenemos una media que vale 0.33, perdón, 0.033 menos una desviación estándar que vale 0.10. Entonces, si hacemos estas operaciones, me va a dar menos 0.067 miligramos por litro. Ahora lo que vamos a hacer va a ser evaluar a cuántas desviaciones estándar tenemos lo que sería el cero absoluto. Para eso vamos a definir una variable k. A 0 le vamos a restar la media y lo vamos a dividir entre lo que sería la desviación estándar. Entonces 0 menos 0.033 entre 0.10 me da menos 0.33. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que dado que las mediciones físicas de concentración de plomo están restringidas al espectro de los números no negativos, es decir, tienen que ser mayores que 0, y vemos que el 0 absoluto se ubica a escasas 0.33 desviaciones estándar a la izquierda de la media, pues vamos a ver que esta no es una distribución normal. ¿Por qué? Porque si la distribución fuera normal, existiría una área teórica sustancial en la región negativa, lo cual es físicamente imposible. Por lo tanto, también podemos ver que la distribución posee un marcado sesgo a lo que sería la derecha. Bueno, finalmente vamos a resolver el problema 1.38. Aquí observamos que el problema dice: en el ejercicio 1.19, la media y la desviación estándar de la cantidad de cloroformo presente en las fuentes de agua eran 34 y 53 respectivamente. Usted argumentó que las cantidades de cloroformo podrían no estar normalmente distribuidas. Use el teorema de Chebyshev para describir la distribución de las cantidades de cloroformo en fuentes de agua. Entonces, para resolver, pues vamos a resumir los parámetros muestrales. La media vale 34 y la desviación estándar vale 53. Entonces vamos a evaluar la dispersión de los datos evaluando la estructura del intervalo, sumándole a la media y restándole una constante k por lo que sería la desviación estándar, bajo la regla universal de Chebyshev, que dice que 1 menos 1 entre k cuadrada me va a dar la proporción de los datos mínimos que se encuentran en ese intervalo. Entonces, vamos a probar tres valores de k. Entonces, si tenemos k igual a 2, 1 menos 1 entre 2 al cuadrado es 75% de los datos que se tendrían que ubicar en el intervalo de 34 más menos 2 por 53, que es la desviación estándar, y esto nos va a dar 34 más menos 106. Entonces, el 75% de los datos tendría que estar en el intervalo de menos 72
a 140. Pero aquí tenemos que truncar el 0 porque no puede haber valores negativos. Entonces establecemos que al menos el 75% de las fuentes tienen entre 0 y 140 unidades de cloroformo. ¿Por qué? Porque de 0 a menos 72 no hay ningún dato. Ahora si lo hacemos para k igual a 3, pues aquí tenemos 1 menos 1 entre 3 al cuadrado y esto me va a dar 88.89% de los datos, que si hacemos el cálculo con 3 desviaciones estándar, me va a dar un intervalo de menos 125 a 193. Y aquí pues también tenemos que truncar a la derecha porque no hay valores negativos para lo que sería las cantidades de cloroformo. Entonces, entre 0 y 193 van a estar el 88.89% de los datos. Y vamos a probar un último valor, k igual a 4. Aquí tenemos 1 entre menos 1 entre 4 al cuadrado. Esto me va a dar 93.75%. Si lo reviso en términos de intervalo, pues 34 más menos 4 por las desviación estándar de 53 me va a dar 34 más menos 212 y esto me va a dar un intervalo que va de menos 178 a 246. Entonces, en este caso, 93.75% de los datos debe estar en este intervalo. También vamos a truncar al valor negativo entre 0 y 246. En este caso, si recordamos, había 16 datos. Entonces, el 93.75% pues representaría 15 de los 16 datos que caen en el intervalo de 0 a 246. Bueno, amigos, con esto terminamos la solución de los ejercicios 1.32 a 1.38 de su libro de Wackerly. Les agradecemos la atención a este video nuevamente. Esperamos que les sea de utilidad y nos vemos pronto. Mucho éxito.